Bueno, esto va a ser una explicación de esta primer parte de nuestro trabajito Uniones Químicas. Chicos, ya queda poco para el cierre y esto lo vamos a tomar en algunos casos como actividad 3, que va a ser casi la mayoría en realidad, pero bueno, puede ser que hay personas que no hayan recibido todavía 3 actividades por haber empezado tarde, etcétera, etcétera. Bueno, ¿de qué habla este tema? Venimos de trabajar con el tema de los átomos y cómo identificamos sus partículas en la tabla periódica. Ahora es el punto de que tenemos que entender de que esos elementos que identificamos, ¿sí? Ordenados en la tabla periódica, vamos a centralizarnos ahora en algunos aspectos relevantes para las uniones. Cuando yo digo uniones me estoy refiriendo a que esos elementos en un futuro vamos a estudiarlos como enlazándose, uniéndose. ¿Cómo lo hacen? Bueno, una de las cosas que usan los elementos son los electrones de valencia, ¿sí? ¿Qué son los electrones de valencia? Bueno, son los que se encuentran en la última capa electrónica denominada orbitales de valencia y tienen muchas posibilidades de participar en una reacción química. O sea, serían los más externos, ¿sí? Imagínense como si fuera una capa de cebolla, la capa más externa, ahí estarían operando los electrones estos que van a tener incidencia en las uniones, o sea, se van a encontrar con otros de otros elementos. ¿Cómo miramos en la tabla? Bueno, acá se presentan los inconvenientes ya que todas las tablas no son iguales, entonces vamos a usar un criterio común para poder interpretarlos y así comprender cómo se producen. Digo esto porque las tablas periódicas no son todas parecidas. Nosotros estamos trabajando con esta tabla que es la que yo proporcioné, que es una tabla digital, en la cual siempre le proveo el link y yo uso mismo para la ejemplificación, pero hay datos que esta tabla no tiene. Por ejemplo, algo que se llama configuración electrónica en niveles. Pero bueno, vamos a trabajarlo de esta tabla como se pueda, ¿sí? Aprovechando que hemos trabajado el concepto de fila y columna, recuerden, fila así en horizontal y columna en vertical, eh, vamos a mirar la tabla como grupos de columnas que intercambian electrones debido a su diferente electronegatividad. La electronegatividad es el grado que mide la tendencia de un elemento tome, o sea, agarre los electrones de otro que se encuentra en cercanía. Dentro de un recipiente de laboratorio determinado o contenedor específico. Esto lo aclaro porque hablamos de átomos, pero uno dice, ¿cómo hacen para agarrar un átomo si es tan pequeño, es tan invisible, etcétera, etcétera? Es simplemente porque los átomos en realidad eh, se encuentran de a montones y uno en realidad no los puede contar de a uno. Lo que hace uno es colocar una sustancia que está repleta de millones y millones de átomos y lo pesa. Entonces en ese peso uno, a través de unos cálculos, aproximadamente sabe cuántos electrones, mejor dicho, cuántos átomos de esa sustancia hay. ¿Sí? Eso es lo que hacen en la química, por eso pesan con tanta precisión. Pero bueno, eso no es un objeto de lo que vamos a trabajar ahora. El valor de la electronegatividad en la tabla periódica aumenta desde abajo hacia arriba. Eh, ¿Qué es la electronegatividad? Es un valor que tiene cada elemento, ¿sí? Que hace que tenga una tendencia a tomar, ya lo habíamos repetido, ¿no? ¿Y cómo aumenta ese valor? Ese valor se manifiesta de esta forma. Por ejemplo, acá tenemos el francio, un elemento que está en la columna 1, en la fila 7, ¿sí? Recuerden que en tabla periódica, fíjense que salta del 56 acá al 71, o sea que tiene que entrar un pedacito acá que no entró todo en el corte del dibujo, pero en la otra tabla original lo tienen. Saben que esa tira se tiene que agregar acá, entonces quedaría mucho más larga la tabla. Pero por una cuestión de comodidad lo tengo que poner así. Bueno, volvemos. Dijimos el francio entonces, fila 7, columna 1. Fíjense que la electronegatividad estamos declarando que aumenta desde izquierda hacia derecha y desde abajo hacia arriba. O sea que siguiendo este orden, deberíamos decir el helio. No, el helio casualmente pertenece a la columna 18 y es una columna que está exceptuada de esto. El que sí cuenta es el flúor, ¿sí? Cuyo valor de electronegatividad es el mayor. ¿Sí? Eh, bueno, seguimos. Bueno, por las dudas, todos cumplen la misma regla, todos los elementos tienen electronegatividades. De hecho, de acá hacia arriba también aumenta, pero también
entiendan que aumenta más cuando vamos en este sentido, porque es hacia a la derecha y hacia arriba es que va aumentando más la electronegatividad. Bien, nosotros vamos a trabajar igual, a futuro lo voy adelantando, vamos a ir trabajando con las columnas 1, 2 y con las columnas 17, a lo mejor algunos elementos entre la 14 y la 16, así variados, pero más que eso no, por ahí algunos ejemplos muy salteados de columna 8 con hierro, tal vez con cobre, con zinc, plata, oro, pero más de ahí no nos vamos a ir. Bueno, para simplificar todo lo que estoy diciendo, vamos a tomar en cuenta la columna en la cual está el elemento y saber que coincide con sus electrones más externos de valencia. Por ejemplo, yo quiero saber los electrones externos del hierro, ¿sí? Fíjense que el hierro está en la en la columna 8, ¿correcto? Yo debería decir entonces, este elemento tiene 8 electrones. Bueno, no se cumple tan así, literalmente. Pero sí se cumple en los casos de la columna 1, 2, ¿sí? En los casos de la columna, acá la columna 13, 14, 15, 16. En estos elementos que no son los elementos conocidos como elementos de transición, que son los de acá del medio, estos elementos que acabo de nombrar, columna 1, 2, de la 13 a la 17, inclusive 18 si quisieran, coincide el número con la cantidad de niveles que tiene, ¿sí? Con la cantidad, perdón, de electrones que tiene en su último nivel. Y los niveles dijimos que coinciden con las filas, o sea, el hidrógeno está en la columna 1, tiene un solo electrón y tiene una sola capa porque está en la fila 1. El litio, fíjense bien, va a tener un electrón también en la última capa ahora, ¿sí? Esta vez, por eso hago la aclaración, y tiene dos niveles. Pero el litio en total, ¿cuántos electrones tiene? El litio tiene 3 electrones en total. Entonces, ¿cuántos va a tener en su última capa? La respuesta es que coincide con el número de columna. ¿Sí? Magnesio. ¿Cuántos electrones en total va a tener el magnesio? Va a tener 12 electrones porque coincide con la cantidad de protones. ¿Cuántos niveles va a tener distribuidos? ¿En cuántos niveles va a distribuir esos 12 electrones? Los va a distribuir en 3 niveles porque está en la fila 3. ¿Y cuántos electrones va a tener en su última capa externa? Coincide con este número de columna que es el 2. Ahora, siguiendo este mismo razonamiento, entonces acá el carbono tiene que tener 14 electrones. No, no es así. En este caso el carbono tiene dos niveles, porque está en la fila número 2. Tiene 6 electrones, porque tiene número Z6. Y electrones externos solamente va a tener 4. O sea que a estos números que están acá tenemos que solamente prestarle atención a la unidad, no a la decena, ¿sí? O sea, acá dice 14, le voy a prestar atención solamente al 4. Entonces, el carbono va a tener 4 electrones externos de sus 6 totales y los va a tener distribuidos en 2 niveles, ¿sí? Y así sucesivamente para que se entienda. Igual poder ir leyendo esta explicación de audio y video es para mejorar un poco la calidad explicativa, ¿sí? Para que se aclaren algunas dudas. Entonces, dijimos que esos son los electrones de valencia. Todo esto que está acá expresado es lo que acabo de decir. Acá, por ejemplo, puse el ejemplo del hidrógeno, ¿sí? Ahora, ¿cómo se representa esto? Porque yo también tengo que representarlo. Digo, si yo te pregunto a vos, representame tal elemento con sus electrones de valencia en un diagrama conocido como diagrama de Lewis, vos lo que tenés que hacer es colocar el símbolo y le podés poner una cruz o un punto con la cantidad de electrones de valencia o máximos que tenga, ¿sí? Acordate que el hidrógeno es una casualidad que sea Z1 y esté en la columna 1, no por eso tiene este valor, sino que es el único que tiene, entonces claramente que va a estar representado. Pero si tuviéramos que hacer, por ejemplo, un sodio, ¿ven acá? El sodio tiene 11 electrones, pero de estos 11, que están distribuidos en 3 niveles, porque están en la fila 3, de estos 11, solamente va a tener uno también, porque pertenece a la columna 1. Todos estos que están acá van a tener
en su último nivel le voy a tener que representar su símbolo y el 1. ¿Sí? En el caso del sodio voy a tener que poner acá Na sodio, ¿no es cierto? En vez de H. Y así se cumple para todos. Bueno, acá hago la aclaración del hidrógeno para que se entienda qué es lo que quiero decir. Puede ocurrir que pensemos que el hidrógeno representa su único electrón externo, dado que es el único que tiene en su totalidad. Pero ¿qué sucedería con un elemento que tiene más electrones totales? Bueno, ya lo acabamos de explicar. De hecho, fíjense que ahí está el ejemplo del sodio, que es el que acabo de explicar. Bien, ¿cuántos electrones externos tiene? Perdón, acá me estoy repitiendo. Sigo. Acá tendría la representación esquemática del sodio. Recuerden que dije que había 11, ¿no es cierto? Fíjense, puse 2 en la primera capita. En la segunda capita pusimos 8, 2 más 8 son 10. Y en la tercera, la última, pusimos uno solo, que representa entonces el último electrón del sodio. Esto es un esquema completo, esto no es lo que estoy pidiendo. Cuando yo digo diagrama de Lewis me estoy refiriendo a este tipo de diagrama. Bueno, entendiendo todo esto que estamos diciendo en respecto a electronegatividades y todo lo demás, vamos a poder comprender entonces cómo se verían el resto de los elementos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, con un elemento de la columna 18? Miren qué interesante. Podemos decir, bueno, tiene 8 electrones en su último nivel. Eso es correcto, ¿sí? Tiene 8 electrones en su último nivel. Lo que sucede con el helio es que es un elemento que se llama inerte, pertenece al grupo de los gases inertes. Y son elementos que, si bien está bien la configuración y la pregunta, no van a ser elementos que usemos posteriormente en las uniones, porque justamente tiene mucho que ver el tema de que tengan 8 electrones en su último nivel y ya no participen en las uniones. Pero eso va a ser la próxima actividad. Espero que hasta acá hayas entendido. Te explico cómo tenés que hacer con el formulario. Al formulario que yo te voy a proveer, ¿sí? Que va a ser un formulario que se llama formulario de Google, ¿sí? Acá lo tengo, te lo voy a mostrar. En este formulario que te va a aparecer en la actividad, vos lo que tenés que hacer es abrirlo, intuitivamente te vas a dar cuenta cómo es, ¿sí? Vas a encontrar así una serie de respuestas, va a tener este título, elemento, diagrama de Lewis, tu apellido y nombre, que tiene que estar en el orden que te lo pido, apellido y nombre, porque esto después se guarda automáticamente en una planilla, ¿sí? Vas a acá tenés marcar las opciones correctas. Te estoy pidiendo que marques las opciones correctas, que pueden ser 2 o más en algunos de estos casos, ¿sí? Simplemente me tildás la opción que te parece correcta. Tenés simplemente 2 bloques, ¿sí? Que para mí son necesarios para ver si se entendió lo que te acabo de explicar. Esto cuando terminás de hacerlo, cuando vos terminás de hacer este formulario, directamente lo cerrás, no lo enviás, no lo compartís, no haces nada. Lo terminás de cerrar, lo terminás de completar, digo, hasta el final, ¿sí? Lo completás y lo cerrás. Cuando lo cerrás, ese formulario automáticamente se guarda, ¿sí? Si le das a enviar, es lo mismo igual, no pasa nada porque no estarías haciendo nada grave, ¿sí? La idea es que cuando vos completes este formulario, siempre que lo cierres, ya este formulario va a quedar cargado en una base de datos que yo tengo. Ya están preparadas las respuestas para las cosas que te hayas equivocado. La idea de este formulario es que vos refuerces lo que te acabo de explicar y claramente va a constituir parte de la evaluación que estamos haciendo los docentes, que si bien no es numérica, sí es una evaluación de tipo pedagógica, donde estamos evaluando en qué medida se comprende lo que uno hace, y etcétera, etcétera. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que no tengas ningún problema, inconveniente. Esta sería la última actividad para poder cerrar el trimestre.